Muy buenos días tengan mis alumnos de teatro. El día de hoy vamos a hablar sobre historia del teatro mexicano, considerando la importancia de que, siendo mexicanos, ustedes necesitan saber la historia del teatro de su país, así como la historia de otro tipo de hechos que hayan ocurrido en él. Primero, conocer su historia para saber el origen de muchísimas cosas que pues a veces ignoramos y necesitamos encontrar la raíz de cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestro lenguaje o con algún tipo de tradición. Vamos a comenzar por el teatro prehispánico. El teatro prehispánico, aquí vamos a ver algunos ejemplos en donde se pone de manifiesto que hay algunas coincidencias con los orígenes del teatro en la Grecia antigua. Comenzamos por el número uno y la coincidencia y la semejanza número uno. Más que teatro eran ceremonias religiosas. Recordemos que en la Grecia antigua eh, todo comenzó con ceremonias religiosas al dios Dionisio, las dionisíacas, y a partir de ahí pues se separó al actor del coro y pues entonces ya comenzó el diálogo y el teatro. Entonces, también, como en la Grecia antigua, estos diálogos eran entre personajes de origen divino y otro de origen de carácter humano. Recuerden que las tragedias se basaban fundamentalmente en este tipo de hechos, en este tipo de conflictos, puesto que ellos celebraban a la divinidad, al Dios, y era importante que los hombres supieran las consecuencias de retar, por decirlo de alguna manera, los actos divinos. Existían lugares especiales para las representaciones, como en la Grecia antigua, con danzas, cantos y ensayos. Fíjense, ya en esa época se ensayaba también lo que se iba a representar durante el ritual. Y como en la Grecia antigua también había danzas y cantos. Recuerden que a los cantos se les llamó odas. Y pues como en el teatro como lo conocemos hoy que se ensayaba, eso es un dato bastante curioso. Y pues como en la Grecia antigua existían esos lugares especiales. Recuerden que vimos el teatro griego y pues sus partes, ¿verdad? Cuando estudiamos los inicios del teatro en la Grecia antigua. La representación estaba unida al ciclo agrícola. Esta también otra semejanza de el inicio del teatro en la Grecia antigua. Recuerden que se celebraba cada primavera y en vista que era al dios Dionisio, se celebraba pues el cultivo de la vid y se pedía por un año de prosperidad y de fertilidad, ya sea en las mujeres o en los campos de cultivo. Un elemento muy importante dentro de este ámbito del teatro prehispánico era la danza, ¿sí? Como en la época de, pues en la Grecia antigua, ¿verdad? Que utilizaban mucho la danza para representar pues estas historias. Los sacerdotes y el pueblo usaban máscaras en las fiestas y ritos mortuorios. Desde esta época se puede vislumbrar, obviamente, esta tradición tan bonita mexicana que es el Día de Muertos. Y como en todas las naciones, cada nación tiene un ritual para llorar a sus muertos o para celebrar de alguna manera, por decirlo, esta vida que termina y que para ellos continuaba hacia otra vida.
Entonces, en otros países no se celebra llorando a los muertos, sino que se hace una especie de fiesta y se baila y se canta porque celebran lo que fue su vida. En México es una tradición hermosa en donde se invoca al alma de estos familiares y pues se siente como si nos visitaran del más allá. Entonces, en estas fiestas, pues ellos utilizaban esas máscaras. Vemos que en la Grecia antigua utilizaban máscaras. Recuerden que hipócrita significa aquel que contesta detrás de la máscara y que las máscaras tenían pues cuernos de cabra, ¿sí? En el caso de la época prehispánica, las máscaras tenían pues forma de animales y de deidades. Había elementos simbólicos en la escenografía, pues como ustedes saben, la cultura mexicana es muy rica en colores y en esta escritura que desarrollaron a través de los jeroglíficos, una sociedad, una civilización muy avanzada y pues ellos ya usaban escenografía y utilizaban estos elementos simbólicos. Vimos en la imagen de la Grecia antigua que se utilizaba una pared pintada del día y otra pared pintada de la noche, pero no necesariamente era así. Realmente hay pocas imágenes que aludan a este acontecimiento, sabiendo de antemano que el hecho teatral es el hecho que ocurre mientras el actor está presentando una historia para un público que lo escucha. Recuerden que teatro significa mirar, contemplar, lugar para la contemplación. El público era participante activo en la representación. Esto es muy importante. El público, recuerden que es a quien va dirigida la obra. Es un elemento fundamental. Entonces, el público, aquí podemos ver que participaba durante la representación. Me imagino que ha de haber sido muy divertido. Hoy en día, no todas las obras incluyen al público en su presentación. Muchas veces es eh, como era antes, no en la época prehispánica, mucho más acá, cuando pues ya se creó esta cuarta pared que separa al público, esta cuarta pared imaginaria, ¿verdad? Que separa al público de los actores. Esta ficción se separa de aquella realidad que está viviendo el público y a su vez hace que se creen una especie de códigos y signos pertenecientes al teatro. El teatro, esto es importante también, tenía como fin liberar la energía espiritual de la tribu y ganar la gracia de los dioses. El teatro hoy en día pues tiene un fin parecido que es construir, mejorar este sentido humano que tenemos mientras vemos una obra de teatro o cuando está ya terminado, quedarnos con algo de la especie humana, con el alma llena de otra cosa que no vemos en la vida cotidiana, algo que nos hace ver el teatro, algo que está en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra especie, en nuestros pensamientos. Esto el teatro lo devela para contestar unas preguntas y hacer otras. Entonces aquí, pues es parecido, es liberar la energía espiritual de la tribu, es que las personas estén bien, que sean mejores y ganar la gracia de los dioses. Como todos sabemos, si podemos mejorar como seres humanos, estaremos más cerca de Dios, ¿verdad? Dios es amor y nuestro comportamiento pues tiene que ir siempre buscándolo, siempre mejorando para ser mejores personas y para estar mejor.
Entonces ahora tenemos el teatro durante la conquista. Los misioneros utilizaron el teatro para evangelizar la población. Utilizaban el teatro, sus obras consistían en, como vemos en esta imagen, en bautizar, en decir la palabra de Dios, en promulgar el Evangelio, de manera que ellos cambiasen de su religión pagana a nuestra religión católica cristiana, que es la que profesamos hoy en día. Entonces utilizaban el teatro como una manera de que a la vez que estuvieran entreteniendo con la historia, eh, pues ellos evangelizaban, trataban de llevar la palabra de Dios. Luego tenemos que la primera producción teatral criolla fue El Pastor Pedro y la Iglesia Mexicana, de Juan Pérez Ramírez, y fue escrita en el año 1574. Esta obra se trata de una comedia pastorial y alegórica cuyo asunto es cuando Pedro, el pastor Pedro, se desposa con la iglesia. Por eso se llama el pastor Pedro y la iglesia. Es una manera de evangelizar y aquí se comienzan a apreciar estas virtudes teologales y cardinales bajo figuras de pastores y pastoras. El amor divino hace de cura y pues celebra el matrimonio en la forma que conocemos todavía hoy en día. Se celebra un matrimonio entre el pastor Pedro y la iglesia, y el amor de Dios une esa relación, hace que sea posible esa unión divina. Y esto era uno de los temas que ellos utilizaban para evangelizar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado su primera parte de la historia del teatro mexicano. Nos vemos muy pronto en clase Zoom. En Schoology tienen su actividad designada para el día de hoy. Muchas gracias, que tengan buen día.